Hola, ¿cómo están amigos? Nuevamente en una conversación en este modelo de liderazgo de la sociedad del riesgo, pero yo ya no sé si se va a llamar así o se va a llamar observando la complejidad, y para esto estamos nuevamente, y esta vez lo voy a invitar y aceptó muy amablemente conversar con Rodrigo Filkenstein. Ahora ya no le tengo tanto miedo a Rodrigo al apellido. Rodrigo es un estudiante, él está haciendo un doctorado en Canadá, y junto a Magdalena Garcés, psicóloga, ¿no? Pues estoy Psicóloga, claro, psicóloga. psicóloga también, está preparando, creo, no sé, su tesis o está su magíster o su doctorado. Hicieron un estudio que a mí me pareció bien interesante porque es atingente, y además de atingente, tiene que ver con algo que se proyecta en el futuro y que tiene que ver con el teletrabajo. Entonces hicieron un estudio que se llama Riesgos Psicosociales y Teletrabajo, como siempre ahí estamos aquí con el documento, ¿ya? Entonces hicieron un estudio exploratorio de riesgos psicosociales o de los riesgos psicosociales en el trabajo. Como yo ya había trabajado antes o conversado con Rodrigo, hay algunas cosas que tienen que ver con ciertas dimensiones que están en su libro, ¿cierto? De riesgos, ¿cierto? Y una visión cultural. Entonces, bienvenido Rodrigo. Como siempre te pido que te presentes un poco, como ya ha pasado también a Magdalena, que lamentablemente no pudo estar, pero tiene los mismos, ¿cierto? Los méritos de este estudio. Y si nos puedes contar un poco qué buscaste, qué buscaban con este estudio, y de ahí arrancamos analizando o conversando acerca de datos y reflexiones que tengamos al respecto. Así que, Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por esta nueva conversación y por el tiempo de compartir y generar conocimiento con todos los que nos ven. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación. Yo feliz de estar aquí y poder justamente tener estas conversaciones. Para la gente que no me conoce, yo soy estudiante de doctorado, estoy aquí en Canadá, estudiando en la Universidad Simon Fraser, haciendo un doctorado en comunicación de masas, y básicamente mi investigación tiene que ver con la producción de información y la mercantilización de la información de las mutuales de seguridad, básicamente para administrar los riesgos y las enfermedades del trabajo. Ese es mi centro de investigación. Pero también abordo muchos otros temas, como en este caso que hicimos con mi colega, con Magdalena Garcés. Ella también es estudiante de doctorado, está en Chile haciendo su doctorado en la Universidad Diego Portales, y juntos se nos ocurrió hacer este estudio exploratorio de los riesgos psicosociales en el teletrabajo, a propósito de que por esta situación de la pandemia estamos todos confinados en nuestros hogares haciendo teletrabajo forzado, que nunca fue esto una situación planeada por nadie, sino que básicamente de un día para otro todos nos hemos encontrado en esta situación. Muchas gracias. Quiero partir entonces, Rodrigo, y un poco lo conversamos antes, ¿cierto?, tras bambalinas, con la pregunta provocadora de, dado lo que hicieron ustedes, dado el estudio que hicieron, lo que percibieron, ¿cierto? Y además la propia decisión de hacer esta investigación exploratoria, ¿hoy día estamos viviendo en teletrabajo o estamos viviendo o estamos trabajando en casa dadas las contingencias que estamos viviendo con esta crisis sanitaria? Bueno, esa es una definición que no me atrevería yo a decir con precisión, porque Ujú. habría que definir exactamente qué es lo que significa el teletrabajo. Y claramente nos encontramos, yo diría, en una situación de confinamiento, una situación básicamente laboral obligada a estar en la casa trabajando, pero no me atrevería a decir que estamos lisa y llanamente en una forma de teletrabajo organizacional, porque esto nunca fue desarrollado para ello, sino que esta situación forzada en la que nos encontramos, las mismas empresas comenzaron a tomar decisiones para poder seguir operando desde el hogar. Entonces, desde mi opinión, yo creo que estamos más que nada en una situación de trabajo desde el hogar, más que una situación de teletrabajo previamente tal, donde nunca fue un objetivo y no fue una forma organizacional que fuese planeada, sino que estamos en una situación de confinamiento. Entonces, es un poco borroso la situación si esto es teletrabajo o no, pero lo que sí es claro es que estamos todos trabajando desde el hogar. Y desde esa perspectiva, sí podemos llamarlo teletrabajo. Sí, ok, sí, bien, desde esa perspectiva, pero y a partir de esto, y quizás esta pregunta debería ser como la pregunta de la conclusión,
pero me gustaría partir arrancando con el final. Dado el estudio que ustedes hicieron y los datos que obtuvieron y las conclusiones que tienen, ¿estamos en condiciones hoy día, justo dado lo que presenta, justo con el contexto que presenta, estamos en condiciones de decir que estamos preparados para un teletrabajo? ¿O qué cosas deberíamos desarrollar? O quizás, bueno, durante el desarrollo de la conversación vamos a ir viendo los diferentes temas que podríamos desarrollar. Pero la primera pregunta como capitales, ¿estamos preparados para el teletrabajo en Chile? Porque el estudio, ¿cierto?, está hecho en Chile. Bueno, la respuesta aquí es que claramente no estamos preparados para el teletrabajo, desde el punto de los riesgos psicosociales. Ya, A ver, ahí me ¿qué son los riesgos psicosociales? Ujú. Los riesgos psicosociales son básicamente aquellos riesgos que emergen de la forma en que el trabajo se organiza. Entonces, el teletrabajo, antes que nada, es una organización del trabajo particular, que se organiza de una manera determinada en el hogar. Entonces, hay un desplazamiento desde la oficina, desde el lugar tradicional del trabajo, a el hogar. Y eso se genera una forma de trabajar que es la organización del trabajo. Cuando uno analiza la organización del trabajo, hay muchos elementos que uno toma en cuenta, como por ejemplo, las formas de supervisión, los temas de demanda de trabajo, los temas de apoyo social, los temas de retribución, los valores mismos de la empresa que permiten orientar las acciones, en fin, muchas dimensiones que son propias de la organización del trabajo. Si ahora nosotros pensamos en esas dimensiones, según nuestro estudio, que es exploratorio, no es descriptivo, estamos recién explorando esta situación, podemos decir que no estamos preparados para el teletrabajo básicamente por la dimensión de la demanda. La dimensión de la demanda tiene que ver con la cantidad de trabajo y la cantidad de responsabilidades que tienen las personas cuando están ejerciendo sus tareas de forma habitual. Uno de los hallazgos importantes de nuestro estudio es que la dimensión de demanda se ve básicamente que hay una gran cantidad de trabajo en que la gente toma en el hogar y que es mayor de la que hacía normalmente en sus trabajos habituales. Entonces, el teletrabajo, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que está haciendo? Ha aumentado la dimensión cuantitativa de la demanda, la cantidad de trabajo, la cantidad de estrés, la cantidad de responsabilidades. Y eso lo hemos notado básicamente en nuestro estudio. No sé si puedo dar unas cifras básicamente al respecto de eso para Dale, dale, comenzar. ¿Sí? dale, sí. Ya. Básicamente en el estudio vimos que este estudio corrobora un estudio que se hizo el 2019, que lo hizo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y lo que demuestra es que efectivamente hay una tendencia a la intensificación del trabajo. Un 65% de nuestra muestra experimentó un aumento en la cantidad o intensidad del trabajo y un 50% vio aumentado el nivel de responsabilidades. Entonces, esto nos demuestra a nosotros que el teletrabajo no estamos aún preparados para hacer un teletrabajo en la reforma que se hacía antes del trabajo, porque tenemos un gran aumento en la cantidad, en la intensidad y en el nivel de responsabilidades que los trabajadores adoptan al hacer sus tareas tradicionales que hacían cuando estaban trabajando en los lugares que anteriormente se encontraban. Me parece una duda. Te propongo analizar la dimensión demanda porque después también trabajaron la dimensión de retribución, la dimensión de control y la de apoyo social, pero quedémonos en esta demanda porque creo que es la más relevante según lo que tú estás presentando. Y esta dimensión de demanda me nace una pregunta. ¿Por qué creen ustedes, es que hicieron alguna proyección, porque esto fue solo en una cualitativa, ¿cierto? No fueron entrevistas, ni semiestructurados, ni un focus group. Solo fue un estudio asociado a cierta aplicación de una encuesta. Pero, ¿por qué creen ustedes que creció la demanda de trabajo? Si el trabajo era el mismo, o esta demanda de trabajo se mezcló con respecto a las tareas del hogar, y eso hace que mi dimensión de intensidad o más cantidad, las personas la ven porque parto entonces a las 8 de la mañana, pero termino a las 12 de la noche o a las 10 de la noche, porque entre medio cocino, entre medio hago aseo. Yo sé que es vida cotidiana, pero hoy día estamos en esa condición. ¿Puede ser algo así? ¿O subió más la demanda por otras variables que yo no estoy viendo o que ustedes vieron o que deberíamos seguir investigando? Mira, nosotros no tenemos muchas respuestas porque este es un estudio exploratorio, pero sí tenemos algunas hipótesis que logramos sacar a propósito de estos datos. Una de ellas es la que dices tú,
Y eso lo pudimos ver básicamente por la diferencia de género. ¿Por qué? Porque en el caso de la mujer, el nivel de demanda aumenta bastante más que en el caso de los hombres. Entonces ahí nosotros podemos ver que una de las razones es lo que dices tú, que tiene que ver con el límite borroso que existe entre las tareas del hogar y las tareas del trabajo. ¿Y cómo nosotros vemos que eso es efectivo? Porque la mujer es la que sufre mayor cantidad la que tiene mayor cantidad de responsabilidades y la que se ve expuesta a una mayor intensidad y cantidad del trabajo. ¿Por qué? Por fruto de esta situación de inequidad, de que en Chile sea mucho en que las que se hacen cargo básicamente de las tareas domésticas sigue siendo la mujer. Entonces, esto nosotros lo podemos ver básicamente porque cuando hicimos la distinción de género, en todos los riesgos, especialmente en los temas de demanda y en los temas de descanso, donde está el tema de control, que está el tema de Ujú. descanso, aparece la mujer con bastante más incidencia que el hombre. Entonces, esto nos permite hipotetizar que una de las razones es lo que dices tú, es los límites borrosos entre las actividades del hogar y las actividades laborales. De hecho, en la dimensión de demanda, cuando usted hace la comparación entre hombres y mujeres, más cantidad o intensidad del trabajo, las mujeres tienen un 8% más, ¿ya? De más cantidad o intensidad de trabajo comparada con los hombres, y lo mismo en las responsabilidades, un 11% más de responsabilidades comparadas con los hombres en virtud de la investigación. Ahí está un poco los datos que ustedes tienen versus lo que están diciendo, lo que están presentando. Claro, exactamente. Entonces, existe esa gran diferencia que a nosotros nos permite hipotetizar que sucede algo ahí entre lo que es la demanda de trabajo y la demanda también de las tareas del hogar. Hay otro dato también que aparece que permite también corroborar esto, que es la situación de la mujer en que la dimensión de control, que la mujer carece de descanso en un 23% más que el hombre. Y esa es la variable Absolutamente. más importante de la diferencia. O sea, mientras el hombre, una vez que termina el trabajo en el hogar, puede tener momentos de descanso, la mujer tiene 23% menos de descanso en esa situación. Entonces, ¿qué significa eso? Que en una situación de teletrabajo, la que se ve más expuesta a, justamente a los riesgos de demanda y a los riesgos de control es la mujer, básicamente por la cultura en chilena y sobre todo latina, en que las tareas domésticas y también los cuidados de los niños, los cuidados de los adultos mayores, han estado siempre más asociadas al género femenino. Entonces, al trasladar el trabajo a la casa, esa dimensión, esa característica de la cultura chilena no se borra, no desaparece. Entonces, aumenta la exposición de la mujer en los temas de la dimensión de demanda y de la carencia de control. Con lo que voy a decir ahora, algunos amigos me van a matar, pero, pero esto me nace a mí de la jerga de los análisis de mis observaciones sociales de la vida cotidiana. Cuando el hombre, por ejemplo, en Chile dice, no, yo apoyo a mi esposa en las labores del Mm, hogar. No es una suerte de complemento, no es que trabajemos juntos en las tareas del hogar, sino que siempre llega el concepto de yo apoyo, porque está toda esa raigambre cultural de que el hombre sale a trabajar afuera y llega, entonces está cansado porque hizo su parte. mm. Y la parte de la mujer es la parte del trabajo de la casa, pero hoy día además, bueno, se suma también el trabajo, las que salen a trabajar, ¿cierto?, afuera, y además hoy día se suman esas dos variables. Claro, bueno, lo que tú dices es muy interesante porque históricamente la mujer ha estado confinada al trabajo doméstico, pero ahora con el teletrabajo, el hombre y la mujer están confinados al trabajo doméstico, porque sigue siendo trabajo doméstico en el sentido que ocurre en la casa, aun cuando el hombre está haciendo algo ligado a una empresa, el lugar geográfico, el lugar físico, sigue siendo la casa, entonces están los dos confinados a un trabajo doméstico. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que las labores domésticas propiamente tales, tradicionales, siguen estando en manos de la mujer. Y ahí viene un problema de género que tiene que ver que justamente no estamos bien preparados para abordar el teletrabajo, sobre todo de una perspectiva de género, que es compleja por esta situación cultural. Mm, sí, ahí hay un tema que me gustaría guardar para después que tiene que ver con algo que también conversamos antes, que tiene que ver con la desigualdad. Mm, Pero guardémoslo ahí porque me gustaría también hablar de, y que también ahí tiene que ver otra vez, y yo creo que voy a volver igual a la desigualdad, cuando ustedes hicieron el análisis de la dimensión de retribución. Entonces, mm. desarrolla un poco la dimensión de retribución
Y adelanto al tiro que las mujeres tienen un 16% más de mala retribución de su trabajo que los hombres. Si puedes desarrollar ahí ese punto, que me parece interesante, ligándolo con lo que vimos recién. Claro. Cuando uno ve los riesgos psicosociales, una de las dimensiones clásicas es la retribución. ¿Qué es lo que es la retribución? Es básicamente lo que percibe un trabajador o trabajadora por hacer su trabajo. Esta retribución es económica, el salario, es simbólica, tiene que ver con el rótulo, con tu puesto de trabajo, tiene que ver con las capacidades de aprendizaje, son bastantes los aspectos que tienen que ver con la retribución. Entonces, muchas veces se dice que una persona escoge un trabajo no solo por lo económico, sino que hay otras posibilidades que le permiten tomar la decisión de escoger un trabajo. Muchos casos tienen que ver con las posibilidades de aprendizaje, por ejemplo, con la actividad misma que va a realizar, porque eso retribuye al individuo. En este estudio, nosotros no podemos explorar todas las variables de la retribución y básicamente nos concentramos en la retribución económica. Y aquí justamente ocurre lo que todos sabemos en Chile, es que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres en la retribución económica que reciben haciendo el mismo trabajo. ¿Y qué es lo que aparece nuevamente aquí en el teletrabajo? Que cuando se hace la pregunta a hombres y mujeres, ¿cómo se sienten retribuidos económicamente? Tanto el hombre y la mujer tienen una respuesta que a nivel de género es muy parecido a lo que ocurre en nuestra cultura. ¿Qué significa esto? Que la mujer se siente menos retribuida que el hombre por hacer teletrabajo, en lo económico. Entonces, uno de los problemas que teníamos con el trabajo normal sigue estando en el teletrabajo, que es que la mujer siente que su retribución económica es muy mala, cuando lo comparamos con la percepción que tiene el hombre de su retribución de trabajo. Entonces la diferencia está, tal como tú indicas, que la mujer siente que está 16% más mal retribuido que el hombre. Y esa es una diferencia importante a nivel de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque acordémonos que los riesgos psicosociales son riesgos de la organización del trabajo que por lo general aumentan la tensión, aumentan el nivel de tensión que tiene la persona en el trabajo, y el tema de tener una mala retribución aumenta esos niveles y hacen que la persona esté proclive a contraer enfermedades o a tener accidentes. No sé si puede ser rápido lo que digo, pero ¿tiene que ver con el tema de la motivación, la adhesión al trabajo, o más bien, o tiene otra variable esto porque la desmotivación, ¿cierto? La baja de compromiso, me generan ciertos estados de ánimo de tristeza, ¿cierto? O desmotivación, y que me pueden llevar a enfermedades, ¿cierto? Desde el punto de vista del estrés o la depresión. ¿Por ahí va el tema o no? Claro, el tema de la retribución, la retribución económica y simbólica tiene que ver con un tema que está estudiado que se llama el estatus. Acá hay un investigador que es el más conocido de este tema, que se llama Michael Marmot, y él te muestra que cuando una persona ve descendido su estatus, ¿qué es lo que es el estatus? Es la posición relativa que tienes tú frente a tus iguales, a tu grupo de trabajadores, a grupo de personas iguales. Cuando tu estatus desciende ostensiblemente, tú te ves más expuesto a enfermedades y accidentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de tu posición social relativa frente a temas económicos e incluso simbólicos, en temas de premiación que las empresas realizan, o de oportunidades de trabajo, oportunidades de surgir en la empresa, es un tema de retribución que lo que hace es disminuir tu estatus, tu percepción de estatus. Y cuando tu percepción de estatus disminuye, tú estás más proclive a contraer enfermedades. Esto lo han estudiado mucho, este es un médico que lo estudió, que básicamente hace correlaciones de la disminución del estatus con temas de presión sanguínea, temas cardíacos y varios correlaciones médicas para demostrar cómo esto hace que la persona pierda su defensa y esté más expuesto a enfermedades del trabajo y también a accidentes, básicamente porque baja su estatus. Entonces, el tema de la retribución simbólica y económica no es menor, porque tiene un efecto directo en el estatus, que es la posición relativa que una persona tiene frente a los demás. Y lo que se ha encontrado es que el estatus es un agente protector. Esto es muy poco conocido y nunca se ha trabajado a nivel de las mutuales en Chile. Las mutuales en Chile no tienen una perspectiva completa de lo que son los riesgos psicosociales, pero un aspecto del riesgo psicosocial es la posición relativa, que es el estatus. Y si esto se toma en cuenta,
y las mutuales hicieran un buen diagnóstico del estatus, justamente harían intervenciones para que las empresas tuvieran formas de retribución que sean acordes y que sean ecuánimes en cuanto a la labor que la persona realiza y en cuanto a la relación que tienen con sus pares. Porque una de las mayores quejas en las dimensiones de retribución es cuando una persona ve que gana menos que un par que hace la misma tarea, que tiene el mismo rol, pero que es amigo del gerente o que es hijo del gerente general. Entonces, esa situación genera una suerte de situación de depresión, de ansiedad, de un afecto mental que repercute en estas dimensiones fisiológicas de la persona y lo expone a mayores riesgos de contraer enfermedades y accidentes del trabajo. Wow. Sería interesante quizás saber si esta dimensión del 16% de las mujeres que se sienten más mal redistribuida, ¿cierto? O retribuida, perdón, tiene que también ver con la propia relación, y en eso obviamente quizás habría que hacerlo en otro estudio, en el ámbito de la propia familia, porque si hay en la familia nuclear, hombre, mujer, ¿cierto? E hijos, la mujer se siente más mal retribuida que el hombre porque además, bueno, tú trabajas solo para la casa y además para tu trabajo, yo trabajo para la casa y trabajo para el trabajo. O sea, ahí también está la misma vuelta, pero quizás por ahí está una de las vueltas más largas. Claro, bueno, claramente tiene en lo que dices tú es certero, en que la retribución tiene que ver con la cantidad de trabajo que una persona realiza. Entonces, si una mujer siente que en la casa ella hace tareas domésticas y tareas laborales, mientras que su pareja hace solo tareas laborales, entonces claramente eso le genera una sensación de inequidad, de injusticia, que le afecta en su fisiología y la expone a mayores en enfermedades laborales. Ok, quiero hacer un pequeño paréntesis y esto es Rodrigo, es una protección. ¿En qué sentido? Pueden otra vez decirnos, claro, dos hombres hablando sobre las mujeres, pero obviamente tú hiciste el estudio con Magdalena, ¿ya? Y obviamente también estamos analizando esto por el acto y la consecuencia de qué es lo que el estudio está presentando, ¿ya? Por eso digo que es una suerte de protección, porque claro, hombres hablando de las mujeres, bueno, Magdalena no pudo estar, pero quiero clarificar que el informe lo hicieron ustedes dos, ¿cierto? Para buscar, me imagino, obviamente, además equidad, ¿cierto? O igualdad en el ámbito del género. Entonces, después de esta protección que acabo de hacer, está la dimensión de demanda, ¿cierto? En la cual si bien hombres y mujeres tienen un aumento de la demanda y la intensidad del trabajo, la cantidad y las responsabilidades, claramente las mujeres se ven, ¿cierto?, más mermadas, ¿cierto?, o con un mayor aumento. Lo mismo en la dimensión de retribución, hay menor remuneración, ¿cierto?, y mal retribución del trabajo, pero nuevamente las mujeres se ven aumentadas. Y ahora háblame acerca de la dimensión de control que tiene que ver con el tema de recursos, autonomía y descanso. Ahí cuéntame acerca de esto. Bueno, aquí también vemos esta diferencia entre el hombre y la mujer, en que en general la mujer tiene menos posibilidades de descansar cuando está haciendo teletrabajo, en un 23%, que es bastante esa diferencia, y también tiene menos autonomía que el hombre. El hombre, al parecer, mientras está trabajando, haciendo teletrabajo en su casa, tiene más posibilidades de tener autonomía, de tomar decisiones. Y al parecer, esto no lo sabemos porque esto es un estudio exploratorio, no sabemos las razones, la mujer siente que tiene menos autonomía. Entonces, cuando nosotros juntamos la variable de demanda y de control, todas estas dimensiones no son autónomas, sino que el riesgo se aumenta. Entonces, si tenemos una persona que tiene más cantidad de trabajo y tiene menos posibilidades de controlar las actividades del trabajo, ahí el riesgo aumenta notablemente porque tenemos las dos variables en conjunto, en que es una gran cantidad de trabajo y pocas posibilidades de controlar las tareas o de tomar decisiones. Entonces, el tema de la dimensión de demanda y control van juntas. Esta es la explicación que se encuentra de por qué en los cargos gerenciales, aun cuando los gerentes tengan muchas tareas, tengan un gran nivel de demanda, tienen menos accidentes y enfermedades. ¿Por qué? Porque tienen una gran control sobre las tareas. Ellos deciden los plazos, ellos cambian objetivos, ellos cambian reuniones según sus propias posibilidades, que eso no sucede mientras uno va descendiendo en el estatus, en el estamento.
mientras una persona está en un bajo estamento tiene menos control. Entonces, cuando una persona tiene mucha demanda y poco control, aumenta la posibilidad de tener una enfermedad o un accidente. Entonces, si nosotros vemos el caso de la mujer en este estudio exploratorio, vemos que la mujer tiene una mayor demanda que el hombre, y al mismo tiempo tiene menos control sobre las tareas que el hombre. Entonces, ahí aún es más complejo la situación de la mujer, porque tiene más demanda de responsabilidad, intensidad y cantidad de trabajo que hacer, y al mismo tiempo menos control sobre las mismas. Sabes que mientras eh, hablabas, recordaba un estudio que hay, pido las disculpas, no lo tengo, no lo recuerdo ahora, eh, pero que tiene que ver con cuidados, ¿ya? Con cuidados en el hogar, cómo nos estamos cuidando en pandemia, ¿ya? Y una de las preguntas que le hacen a las mujeres es cómo se ha sentido psicológicamente en el último mes. A mujeres sin menores de edad de 12 años en el hogar, a mujeres con menores de 12 años en el hogar, y mujeres trabajando actualmente y con menores de 12 años en el hogar. El 66, el 67% en las tres tipos de entrevistadas dice que se ha sentido peor. Y tiene entonces directa relación con lo que ustedes están presentando en este estudio exploratorio. No es mucho más quizás lo que podamos decir, sino que más bien eso. Bueno, porque además en la dimensión de control y cómo se ha sentido psicológicamente, está muy basado también en que las mujeres tienen un 23% más, ¿cierto?, de carencia de descanso que los hombres, desde el punto de vista de cómo ellas, y además, ¿qué entendemos por descanso? Cuando estoy viendo la televisión, cuando estoy, no sé si vieron ese punto, cuando estoy leyendo, cuando estoy durmiendo, ¿se puede desarrollar un poco qué entendemos por el descanso? Porque a veces el descanso es el atracón de Netflix de la serie del fin de semana, y no sé qué tanto nos cansa o descanso cuando estoy antes de dormir viendo el celular hasta las 2 de la mañana, no sé. Sí. Bueno, nosotros no pudimos medir exactamente qué significa descanso. Nosotros aquí básicamente utilizamos una escala de Likert, donde vimos una gradación en cuanto a la respuesta, pero no estamos en una situación de decir exactamente qué es lo que es el descanso o cómo la gente ve el descanso. Entonces, cuando la gente respondió, seguramente, como dices tú, alguien pensó que la televisión es descanso, o que ver Netflix es descanso, o no sé, o tocar un instrumento es descanso. No, pero eso nosotros no podemos saberlo con el estudio que realizamos. Pero por lo general el descanso se entiende como una actividad que permite a la persona distenderse o sacar la mente o el cuerpo físico de la tarea que uno está haciendo, si uno está haciendo una tarea física que está asociada al trabajo. Entonces, básicamente, el descanso tiene esa comprensión amplia, que es básicamente, como bien digo, el poder distenderse de la actividad laboral. Pero saber exactamente qué significa descanso, no estoy en condiciones de poder abordarlo aquí. Ok, para confirmar, es lo que mencioné es un reporte de el estudio Cuidar, se llama Estudio sobre tiempo, forma y espacios de cuidado en casa durante la pandemia. ¿Ya? Es un reporte que está ahí disponible en LinkedIn, ¿ya? Y que me pareció interesante cuando me puse a investigar para la entrevista. Sí. Cuando el 8% de las mujeres carece de autonomía, no sé si lo presentaste, tendría que ver también, o tiene un 8% más de carencias o carece de autonomía en la dimensión control, porque menos mujeres son jefas. ¿A eso se podría referir al tema de la autonomía? ¿Menos mujeres tienen poder de decisión? Es probable que eso sea una parte, porque la autonomía tiene que ver con la capacidad de determinar las tareas que tú vas a realizar el trabajo, la cantidad de tareas, la velocidad con que ejecutas las tareas. Básicamente Ok. tiene que ver con esa decisión. Pero no sabemos nosotros exactamente si es porque las mujeres no son jefas, como quizá algunos hombres tienen el cargo de jefatura. Pero es muy probable que esa situación se dé en el sentido para poder comprender esa diferencia a nivel de control, porque justamente los estudios demuestran que hay un mayor control mientras tú te vas aumentando en el nivel jerárquico en un estamento. Entonces, Mientras mientras tú vas vas subiendo tu ascendiendo. nivel, claro, el gerente general es el que tiene más autonomía y control sobre sus labores. Decide el horario de las reuniones, decide la carga de trabajo, decide los objetivos de la empresa. Entonces, Es él un buen tiene una ejemplo. gran
es un ejemplo de mucha decisión. ¿Qué es lo que sería un nivel muy bajo? Una persona que está operando una línea. Por ejemplo, una cajera en un supermercado tiene muy poca capacidad de autonomía. ¿Por qué? Porque la velocidad te lo da la máquina. Entonces, cuando pasa los productos, ella está expuesta a la velocidad de los clientes con que entra en la máquina, pero ella ni siquiera puede descansar. Ella no puede decir cuándo descansa, sino que tiene un horario muy restringido y la velocidad te la da la máquina. Entonces, es un ejemplo de cómo la carencia de autonomía se ve reducida en una organización laboral determinada, donde la persona está expuesta a una línea, que sería una maquinaria, que sería también los trabajos en línea cuando una persona está trabajando en una planta industrial. Entonces, es un ejemplo de cómo la dimensión de control se ve diferenciada según el estamento. Pero, como bien tú dices, una posible hipótesis es que puede ser que la mujer quizás tenga un cargo en que no le permita a ella tomar mayores decisiones y ella se ve afectada por las decisiones de otros, y eso genera que tenga una menor autonomía en relación al género masculino. Gracias, súper. Rodrigo, me parece una pregunta que quizás no tiene que ver con el estudio, pero que conversamos, tuvimos la posibilidad de conversar en la conversación anterior, y que ahora me nace en el tema del liderazgo. Quiero abrir una ventanita en virtud de tu experiencia y lo que estás estudiando o investigando para tu doctorado. ¿Crees tú que los que ejercían control, liderazgo o autoridad se vieron mermados, se podrían ver mermados en su condición de control, o les generaría algún problema el estar monitoreando online, monitoreando en telemática, monitoreando a distancia, en tanto antes tú estabas frente a la persona y ya, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Podrías ver que hay ahí algún tipo de, eh, no sé, debilidad o estrés de las personas que lideran, al que no tengo ahora a la persona a frente a mí o liderándola o controlándola? Bueno, yo creo que depende del tipo de liderazgo, Mm, porque no nos olvidemos que hay diferentes formas de liderazgo, y ujú, una forma de liderazgo es efectivamente, como dices tú, liderazgo directo, donde está la persona y te comanda, y en virtud de que tiene una posición social mayor en la empresa, es tu jefe, el gerente, te comanda a realizar algo. Pero no olvidemos también que hay otras formas de liderazgo que son mucho más efectivas y que en el teletrabajo no tendrían ningún problema, que son los liderazgos simbólicos, los liderazgos que tiene una persona que tiene mayor conocimiento que otro. Entonces te pongo un ejemplo. Si tú tienes un colega en tu situación de trabajo que él es líder por el nivel de conocimientos que tiene, cuando tú ujú. estás realizando teletrabajo, tú vas a acudir a él y él sigue manteniendo su situación de liderazgo porque su liderazgo está en el conocimiento, en la capacidad de poder resolver problemas. Entonces, esa forma de liderazgo en una situación de teletrabajo no se ve mermada en lo absoluta, porque el trabajador, porque tú en este caso que tienes un colega que es líder tuyo, pero líder basado en conocimiento, tú te acercas a él y ese liderazgo se expresa naturalmente porque los que están abajo suben hasta él a pedirle, por así decirlo, su influencia, su conocimiento que los va a liderar. En ese aspecto del trabajo no habría ningún problema. Sí, obviamente genera problemas cuando tenemos un liderazgo directo o un liderazgo quizás autoritario, un liderazgo que está formado básicamente por la posición social y no por el conocimiento, donde la persona quiere controlar a otro. Entonces, en formas de control tradicionales, formas autoritarias de liderazgo, claro, esto les genera un problema a ese tipo de liderazgo porque pierde la capacidad de controlar a otro. Pero una persona que controla o ejerce influencia, me gusta más ejercer la palabra ejerce influencia sobre otro, mediante Ujú. el conocimiento, mediante el talento, esto no genera ningún problema, porque esa persona siempre va a poder ejercer esa influencia porque lo buscan. La persona que tiene el liderazgo por talento, por conocimiento, es buscado por la gente que está más abajo. Y eso es una forma que es muy bonita el liderazgo, que no está muy estudiada, pero que se da efectivamente en todas las empresas, donde hay personas que sin tener un cargo elevado, tienen una posición de liderazgo muy importante por su conocimiento sobre las tareas, por cómo hacer las cosas, por cómo resolver los problemas, y en este sentido en el teletrabajo, esa forma de liderazgo, como lo veo yo, no tendría por qué verse afectada. Aquí eso me ha hecho mucho sentido porque yo he estado estudiando en estos temas de liderazgo a Richard Sennett, que es un sociólogo. Mm. O sea, hay un libro muy bonito que se llama La corrosión del carácter,
y también el libro Juntos, y en los dos presenta un tipo de liderazgo que tiene mucha relación con lo que tú dices, que dice que el liderazgo debe tener dos condiciones, autoridad y competencia, Mm, pero no la autoridad del autoritarismo, claro, sino la autoridad de que yo te veo a ti, Rodrigo, como una autoridad. claro. Es distinto. Es Mm, como la obediencia consentida en virtud de tu mm, autoridad. Como diría Maturana, yo te cedo poder a ti en virtud de lo que te veo desde el punto de vista del liderazgo. Y la competencia que tiene que ver con habilidades y conocimientos, si yo tomo la definición de competencia de la norma mm, ISO 9000, que me gusta mucho como definición, entonces, claro, ese tipo de liderazgo de autoridad que yo te cedo mi autoridad o te cedo mi poder, y más el conocimiento no tendría por qué tener inconvenientes de manera telemática, ¿cierto? A distancia, por teléfono claro, o presencial. En cambio, el autoritario es el que choca hoy día, porque ¿a quién controlo? ¿A quién ejerzo claro. poder? Bueno, yo concuerdo 100% con esa definición que haces de la competencia y de ceder la autoridad, porque lo que sucede y lo que muestran los estudios cuando vemos los temas, por ejemplo, de retribución. Cuando hablamos de lo de retribución, la gente siente muy bien estar bajo la tutela de alguien, cuando ese alguien es percibido como alguien competente. Entonces, todos nosotros, de hecho, queremos estar bajo la tutela y el poder de alguien competente, pero nosotros nos resiente mucho estar bajo la tutela y de alguien incompetente, en que la persona ejerce, como dices tú, un autoritarismo, pero no tiene autoridad, porque la autoridad está basada solo en una posición social, pero no Ujú. en una competencia por conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que sucede? Yo creo que acá hay una diferencia cultural importante entre Chile y Canadá, que Ujú. en general los liderazgos acá en Canadá, por lo que yo he experienciado, están más tendientes a competencia más que a posiciones sociales. En Ya. Chile, en mi experiencia, los liderazgos, los cargos de jefatura, los cargos de gerente, tienen que ver básicamente con la red social, con el apellido. Son básicamente situaciones de poder, no por competencia, sino que de poder por red social. Entonces la gente que está abajo no se Ujú. siente atraída y no se siente inspirada para ceder a una autoridad competente. ¿Por qué? Porque tenemos posiciones que no están asociadas a las competencias. Entonces en Chile acá se genera un efecto importante que yo lo he conversado con mis colegas, que acá en Canadá no, básicamente no he escuchado yo la presión de los jefes o de los gerentes o de gente que está arriba de uno para que uno haga el teletrabajo. Aquí en general en Canadá lo que sucede es que uno tiene tareas y se confía en que tú las vas a hacer. Y la gente que está por sobre ti, que son tus jefes, ellos no te persiguen. Tú básicamente haces tus tareas y no hay ningún problema. Pero he escuchado mucho a mis colegas en Chile que existe esta suerte de persecución con el teletrabajo en que el jefe en Chile quiere saber si tú estás trabajando o no estás trabajando. ¿Por qué pasa eso? Porque ese jefe no es un jefe competente. Entonces, como no es un jefe competente, está obligado a perseguir a sus subordinados. Cuando es un jefe competente, es justo al revés. Los subordinados lo persiguen porque ellos quieren estar bajo su tutela. Entonces, el jefe competente nunca persigue a nadie. ¿Por qué yo te voy a perseguir si yo soy competente y yo sé que tú te vas a enriquecer en la relación que tienes conmigo y tú vas a aprender y vas a hacer mejor tu trabajo? Y como tú percibes esa competencia, yo me quedo tranquilo porque cualquier problema yo sé que tú vas a recurrir a mí, pero yo no te persigo. Entonces, esa distinción es importante y en el teletrabajo se ve con claridad. ¿Por qué? Porque no permite justamente este tipo de tutelaje autoritario, sino que esto ya genera una forma de que deberíamos transitar, ojalá, a un tutelaje, a una autoridad de competencia. Wow, eso lo plantea súper bien Katia Araujo, la socióloga o psicóloga social, que hay un libro que se llama El miedo a los subordinados. No voy a Mm, desarrollar el tema porque es un temazo, pero ella hace una conceptualización bien interesante, una separación entre eh, la, eh, la obediencia consentida, que es en el estilo de liderazgo de Weber, y la obediencia sumisa, que en un estudio, el libro este es un estudio que hizo de liderazgo y autoridad, y ella habla de que el chileno en particular tiene una obediencia sumisa, mm, no acepta a la autoridad, pero es lo que tiene que hacer en virtud de la autoridad y no la acepta y no valida la autoridad porque es una autoridad autoritaria, tiene que mm. ver con lo autoritario más que con la competencia, que es lo que tú estás presentando. Guájale, es un temazo esto. Y en el teletrabajo Sí. es toda la tensión que debe haber hoy día. Claro, aquí se juntan todas estas tensiones de liderazgos que son, yo creo que en Chile siguen habiendo muchos liderazgos muy anticuados.
que tienen que ver con autoritarismo y que tiene que ver con una sociedad que ha estado marcada muy fuerte por la diferencia en las clases sociales, donde claramente cierto grupo de personas en Chile ostenta el privilegio, tenga o no tenga las competencias de estar sobre otro grupo de personas y dirigirlo, y sin tener las competencias. Entonces, justamente las personas que son los subordinados se resienten en estas situaciones con justa razón. Entonces, no es un resentimiento que es imaginario, sino que No, es un resentimiento que es real y justo, porque, como bien te lo digo, nosotros como seres humanos, a nosotros nos gusta estar bajo el poder de otra persona, pero siempre y cuando ese poder sea beneficioso para nosotros, nosotros podamos aprender y desarrollarnos, que es el liderazgo por competencia, permite eso. Entonces, yo feliz de estar con alguien que me guíe y que tenga mucho conocimiento, porque yo voy a aprender, pero para mí va a ser un calvario estar bajo la tutela de alguien que sabe menos que yo. Entonces, eso es lo que sucede, lo que nos sucede a todos los trabajadores. Y por eso es que en esta situación de teletrabajo, estas relaciones autoritarias de liderazgo hacen una suerte de convulsión, de combustión en esta situación de teletrabajo, porque no pueden perseguir a la persona, porque, o bueno, lo persiguen de igual manera, sí, pues, pero es más difícil perseguir a otra persona en esta situación de teletrabajo. Pero igual la presión existe, y por eso que los trabajadores se resienten con estos líderes que persiguen a la gente, porque el líder no persigue, es al revés, los subordinados lo persiguen, por eso es líder. mira qué buena frase. Bueno, pero hoy día está en Zoom el apagar la cámara y el micrófono y yo dejo que mi jefe hable, entre comillas, como el ejercicio broma. Un Rodrigo, ejercicio. vinculando esto, que no lo tomen los alumnos cuando hacemos clases, vinculando esto del liderazgo y lo interesante que lo que partió en la conversación, la última dimensión, son cuatro, ¿no? La última dimensión que ustedes analizaron fue la dimensión del apoyo social y ahí hay tres temas importantes. El no hay feedback, no hay contención de pares y hay un aumento de los conflictos. ¿Cómo puedes resumir o hacer una conclusión o alguna declaración con respecto a esta dimensión de apoyo social que además hoy día creo que es muy importante, vinculada con el resto de las otras que son como la consecuencia de esta mirada, desde mi punto de vista? Bueno, la dimensión de apoyo social es una dimensión importante en la organización del trabajo porque tiene muchos aspectos protectores. Por ejemplo, un aspecto que ni siquiera estudiamos acá, pero que es clásico, es el hecho de que tú estás trabajando con otros seres humanos, que no está en una situación de aislamiento. Entonces, acá hay muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, con los guardias de seguridad nocturno. A ver, Un guardia de seguridad nocturno trabaja en la noche y está siempre solo. Su trabajo es estar solo como ser humano. Y lo que se ha estudiado es que la gente que está solo, por el hecho de estar solo, sin relación sociales, aumenta la posibilidad de tener mayores enfermedades, porque está solo. ¿Qué sucede acá? El ser humano es un animal social por naturaleza. uh-huh, Cuando Aristóteles dice el ser humano es un ser político, lo que él quería decir con político es que era un ser social, sí, que el ser humano tiende a estar con otro ser humano, y su crecimiento, su alegría, su desarrollo en el mundo no lo logra en aislamiento, sino que con otro ser humano. Esto es una variable importante en los temas de apoyo social, porque justamente uno de los aspectos que ha recrudecido con la pandemia es la ruptura de las relaciones sociales. Y esto de inmediato te expone, como trabajador, a una mayor exposición de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque se comienzan a romper las relaciones sociales habituales que tú tenías. ¿Cuáles son las relaciones habituales que tú tenías en el trabajo? Por ejemplo, te tomas un café, conversas, tiras un par de bromas, al almuerzo salen juntos, incluso en el baño, tú a veces vas al baño y te encuentras con un colega. Situaciones que son tan insignificantes como esa determinan o condicionan, más bien dicho, tu capacidad de mantenerte saludable, solo por la relación social. Entonces, desde ahí, el apoyo social es importante porque te permite el contacto con otros seres humanos. ¿Qué pasa en la pandemia? Perdimos contacto, estamos solos trabajando. Entonces aquí el tema del teletrabajo, tenemos que pensar el tema de la relación social como un factor protector, que ni siquiera lo hemos pensado. Las mutuales, cuando están haciendo en sus campañas, básicamente tienen una mirada que es del riesgo físico, químico y biológico. Entonces el virus es visto como un agente biológico a riesgo. Entonces hablan obviamente de la mascarilla,
de la higiene, pero ellos nunca están hablando de los componentes del riesgo psicosocial, que tienen que ver, por ejemplo, con el aislamiento. O sea, una variable importante es la ruptura de la relación social por efecto del virus, y eso tiene que ver con riesgo psicosocial, pero eso no está en el radar de las mutualidades a tratarlo, porque no tienen esta visión del riesgo psicosocial. O sea, tienen una visión que sigue siendo del riesgo como un elemento físico, químico o biológico. Y todas sus intervenciones están siempre dirigidas a la comprensión del riesgo como un elemento químico, físico, biológico, pero no organizacional. Entonces, desde esta mirada, el apoyo social es clave. Ahora, si entramos en las variables que nosotros estamos analizando acá, que tienen que ver con las variables de que un colega te ayuda a hacer el trabajo, que tú tienes la capacidad de distenderte, conversar con un colega, hacer una broma en el almuerzo, eso te distiende y eso te permite, es un factor protector. Y eso en el teletrabajo también se ve reducido, que es lo que arroja este estudio también. No tanto como en otras dimensiones, pero sí hay un gran porcentaje de la muestra que dice que claramente tiene menos capacidad de encontrar feedback en otros seres humanos, en sus compañeros de trabajo, en la jefatura, de tener apoyo de ellos para realizar las tareas o simplemente para distenderse. Entonces, el apoyo social en la situación de teletrabajo es una variable del riesgo psicosocial que debe ser considerado, especialmente hoy en día con la pandemia, que es un virus que se transmite justamente por el contacto humano. Y el tema del aumento de conflictos. Yo sé que no hicieron un desarrollo ahí, pero hay un aumento de conflictos y obviamente hay un 9% más de aumento de conflictos en las mujeres que en los hombres. ¿Qué pueden hacer o qué hipótesis pueden plantear al respecto? Bueno, ahí en el aumento de conflicto sucede que no es solo que nosotros no encontramos apoyo en otros trabajadores para realizar nuestras actividades, sino que surgen instancias que no las podemos explorar, no vamos a saber exactamente cuáles son esas situaciones, pero al parecer existen situaciones que hacen que las personas tengan conflictos y no los puedan resolver. ¿Y por qué no las pueden resolver? Por esta mediación. Entonces, el teletrabajo nos impone una mediación de la relación social. La relación social, a encontrarse mediatizada en elementos tecnológicos, no permiten resolver conflictos o hacen que la resolución de conflictos sea más compleja. Te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en Chile y tenía algún problema con algún colega, ¿qué es lo que hacía yo? En la tarde lo invitaba a tomarme un café. Íbamos, tomamos un café y ahí conversamos. Esta situación de tomarse un café para resolver un problema es muy normal en Chile, pero ahora no se puede hacer eso. Entonces, ¿cómo tú resuelves un conflicto que antes tú lo resolvías juntándote con una persona en una situación, en un contexto que no era particularmente laboral, como tomarse un café o almorzar juntos? No lo puedes resolver. Entonces, se aumentan los conflictos sociales producto de esta mediación social que te impone el teletrabajo. Entonces, existen menos herramientas para resolver problemas sociales. Y ahí viene un poco la explicación de por qué aumenta el conflicto social en las situaciones de teletrabajo. Wow. Para ir terminando esta parte del estudio, porque después me gustaría que habláramos algo que tiene que ver con la desigualdad, que es un tema que anticipamos conversar, y dado que ya nos quedan unos 10 o 15 minutos, como siempre digo, para que sea una hora y la gente nos vea, ¿qué conclusiones ustedes sacaron con Magdalena generales de este estudio y qué no me gusta el tema y siempre me retan, dicen, no hay tips, no, es difícil dar consejos, pero ¿qué conclusiones sacan ustedes de esta investigación exploratoria con respecto al teletrabajo que les hace como ruido al respecto? Quizá ya hemos ido adelantando un poco esto, pero... Bueno, la primera es la que enuncié al principio, que hay un aumento en la dimensión de demanda. O sea, claramente el 65% de la muestra tiene mayor cantidad de tareas, mayor intensidad en las actividades laborales y mayores responsabilidades. ¿Por qué surge esto? Nosotros hipotetizamos que es porque hay un desplazamiento de la responsabilidad de la empresa a los trabajadores, porque esta situación de teletrabajo no fue organizada, sino que fue producto de una pandemia. Entonces, la empresa, ¿qué es lo que hace? No deja hacer las cosas que tiene que hacer para hacer una organización productiva, sino que
desplaza las responsabilidades, desplaza una falla organizativa en las personas. Las personas se ven con una mayor demanda para poder hacer que esto funcione. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que esta situación es un desplazamiento de la organización laboral de la empresa a las personas. Y por eso que hay mayor demanda. Porque no tendría por qué tener mayor demanda. Pues esta mayor demanda surge por un desplazamiento. Entonces, la empresa o la gente que está en los cargos directivos de la empresa no toma las decisiones adecuadas para que la gente pueda trabajar de una manera correcta y pueda resolver sus problemas y ejecutar las tareas de forma productiva, sino que desplaza la responsabilidad del trabajador y el trabajador se ve expuesto a una mayor cantidad de tareas y responsabilidades. Y ese es un primer tema, que es el desplazamiento. Mm. Y el otro tema importante que nosotros vimos es lo que estamos conversando, que son las diferencias de género. O sea, nuevamente, en la organización social del trabajo cotidiana que teníamos antes de la pandemia, habían importantes diferencias entre el hombre y la mujer, y ahora nuevamente se replica en el teletrabajo. Entonces, ¿por qué se replica? Porque aun cuando muchos hubieran dicho que habían cosas resueltas en los temas de género, en los temas laborales, claramente no están resueltas. Porque si esas diferencias hubieran estado resueltas, no se han replicado en nuestra opción de teletrabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que es un poco también lo que permite ver la pandemia, es que las diferencias sociales, diferencias de género, se ven recrudecidas. Y el teletrabajo lo que hace es replicar diferencias que existían anteriormente y las amplifica. Entonces acá hay una amplificación de diferencias sociales. Y los problemas de género que habían antes se arrastran al teletrabajo. Entonces, ¿qué es lo que vemos con el teletrabajo? Que el teletrabajo no nace desde una tabula rasa, sino que trae los problemas del trabajo actual. ¿Y cuáles son esos? Wow. Diferencias de género. En los temas de retribución, en los temas de control, en los temas de autonomía, en los temas de apoyo social, en los temas de demanda. Entonces, esa reproducción de diferencias de género es arrastrada desde el trabajo normal, por llamarlo de alguna manera, al teletrabajo. Eso me encantó ese análisis, esa conclusión. No parte de cero, toma todo lo cultural, Mm. lo procedimental, lo normativo, lo performativo del trabajo normal, se traspasa al teletrabajo. Y en ese sentido, al parecer también se trabajan, y en ámbito, hablando desde el ámbito del riesgo, si la amenaza es el COVID-19 y la atención que hay que hacer en virtud de la probabilidad y el impacto que va a generar en las personas, ¿cierto? Este COVID-19, al parecer las mujeres, los migrantes, las personas con niveles socioeconómicos más bajos, son más vulnerables Mm. a, al control o al tratamiento del riesgo, de la probabilidad y el impacto que va a generar en sus vidas, dada la desigualdad que tenemos hoy día. No sé qué opinas al respecto o cómo ves tú esta parte. Mira, yo voy a hacer una interpretación que va a sonar un poco extraña. Pero desde mi punto de vista, el problema que tenemos hoy en día no es el virus, no es el agente biológico. El Ujú, problema que nosotros tenemos es una sociedad a nivel mundial tan inequitativa a ujú. nivel de diferencias de género, de diferencias raciales, diferencias de clase, de salario, es que te expone una gran cantidad de personas que están en esa situación o al riesgo de morir. ¿Por qué te lo puedo decir esto con toda propiedad? Porque si tú ves el caso de los multimillonarios, no sé si en Chile aparecieron estas noticias, pero acá en Canadá fue muy visto que, por ejemplo, el dueño de Geffen Records, él durante la pandemia estaba en el medio del Atlántico, en un crucero, que es su propio crucero, su propio yate de lujo, Ujú. con todo a bordo, y él puede pasar un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, él si quiere puede pasar toda la vida ahí y nunca se va a contagiar y no va a pasar nada, porque su condición de multimillonario lo aísla y justamente lo protege de un agente biológico del riesgo, que es el virus. Pero la gente como nosotros que tienen que trabajar el día a día, gente que está en situación de vulnerabilidad social, vulnerabilidad por género, se ve expuesto al virus. Entonces, el virus, cuando se dice esta famosa frase, estamos todos en el mismo barco, no es así. Hay gente que ni siquiera tienen barco, están con un chaleco salvavidas, y otros que están en un crucero. Entonces, no estamos todos en la misma tormenta. La tormenta es la misma, pero la vulnerabilidad es diferente. ¿Y qué es lo que te marca la vulnerabilidad?
diferencias sociales, diferencias de género, como vimos ahora en el teletrabajo, diferencias raciales, también diferencias que lo vamos a abordar en otro momento en la orientación de orientación sexual. Dos, lesbianas, gay, heterosexuales también tienen diferentes formas de vulnerabilidad frente a este tipo de riesgo. Pero esos aspectos nosotros los pasamos por alto y tenemos una mirada en que básicamente vemos el agente biológico como si eso fuera el riesgo. Pero aquí el agente biológico no es el riesgo, es la tremenda inequidad. Y eso es tan así que uno lo puede ver incluso por países. Por ejemplo, yo tengo la fortuna de encontrarme en Canadá, en la provincia de British Columbia, que ha sido una de las provincias que ha tenido menos cantidad de personas contaminadas por el virus y fallecidos. ¿Por qué sucede esto? Básicamente por los privilegios que existen en esta provincia. Entonces, esos privilegios tienen que ver con recursos económicos, con, con infraestructura, con una atención hospitalaria que es pública, que es gratuita, y por un montón de elementos. Entonces, las diferencias que nosotros vemos de país a país son diferencias que tienen que ver con recursos, con diferencias sociales, y lo que vemos entre los propios países son también diferencias que tienen que ver con clase, con género y con raza, con los inmigrantes. La situación de los inmigrantes en Chile es muy diferente que la situación de los chilenos. Entonces, básicamente, para mí, el riesgo no es el riesgo biológico del virus, es el riesgo de una sociedad construida en base a la inequidad, donde unos pocos son los que tienen acceso y control a todos los recursos del mundo, al punto que pueden estar en medio del océano, protegidos del virus, mientras la gran mayoría de la gente está expuesta a un virus sin tener la capacidad de estar dentro de la casa, porque tienen que salir a trabajar, muchos de ellos, y ese es un mayor riesgo, obviamente, y porque su situación de clase, de género y de raza los expone a este agente biológico. Pero esto es una situación de clase social, de diferencias sociales y raciales y de género. Que el teletrabajo nuevamente vuelve, Nuevamente, claro. vuelve a manifestar. O sea, tiene que ver con la capacidad de cómo somos capaces, las personas, de gestionar, ¿cierto? Esta situación, y obviamente es gravitante el género, la raza, eh, tu posición o la cantidad de recursos que tienes económicos, y sobre eso es como hoy día nos encontramos, que es lo que también en la propia investigación que hicieron con Magdalena, ¿cierto? Está asociada al tema de las mujeres, la inequidad, y quizás quizás podría ser también interesante que el teletrabajo, en virtud de una persona que tiene un ingreso, no sé, de 3 millones mensuales y que hace teletrabajo con su esposa, tienen la posibilidad de tener cada uno su habitación, que los Claro. hijos estén en la habitación, cada uno con su computador, frente a una familia que, perdón si estoy siendo grosero en los valores, pero una familia que gana 500.000 y los dos también eran oficinistas, ¿cierto? Ganan 600.000 entre los dos y los dos eran oficinistas y también los mandan con teletrabajo, pero viven en una condición más precaria o en una condición distinta de espacio, de lugar de trabajo. El hijo no tiene computador y sí se lo presta a Claro. la esposa. Eso también es desigualdad, eso también es capacidad de gestionar la crisis en virtud de las condiciones que tengo. Exactamente, y no nos olvidemos que la gente que hace el teletrabajo ya somos privilegiados. O sea, cuando nosotros hacemos un estudio del teletrabajo, estamos haciendo un estudio de personas privilegiadas en la sociedad chilena, porque hay mucha gente que no puede hacer teletrabajo, porque tienen que hacer un trabajo que es físico, que es industrial, que es, no sé, cortar madera, sembrar, que es otro tipo de trabajo. Entonces, si en este estudio nosotros ya estamos viendo en falencias graves del teletrabajo, imagínate cómo es la gente que ni siquiera está haciendo teletrabajo, porque el teletrabajo ya es una situación de privilegio. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. La gente que hace teletrabajo durante la pandemia y que no ha perdido el trabajo, porque estamos hablando primero de gente que sigue recibiendo un salario. Entonces, una persona que sigue recibiendo un salario en la situación de pandemia por teletrabajo ya tiene privilegios por sobre la gente que fue despedida, porque el trabajo no lo podían hacer mediante teletrabajo. Entonces, los que hacen teletrabajo son básicamente personas que están en la economía del conocimiento, muchos de ellos, que pueden traspasar conocimiento y que el teletrabajo no es una situación que no le permite realizar sus tareas, pero el teletrabajo ya es una condición de privilegio. Wow, yo creo que cerremos aquí porque está el punto de cierre. Seguir indagando, abrimos la ventana como 2 horas más, pero muchas gracias por la oportunidad.
Rodrigo, que nos das o que me das de poder conversar con ustedes, porque esta cosa, para eso es cierto la idea de compartir y difundir. El estudio se supone que está para compartirlo, para conversar acerca de él. Gracias también a la distancia o a Magdalena que participó de esto y quizás, no digo que nos juntemos otra vez a conversar, pero bueno, tú compartiste con ella, entonces lo que tú hablaste obviamente representaba a Magdalena. Así que eso, yo te agradezco el tiempo, la oportunidad. Así que muchas gracias, Rodrigo. No sé si quieres despedirte con algo final bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Cristian. La verdad, al igual que tú, a mí me encanta la observación de los fenómenos sociales y la situación en la cual estamos viviendo que nos permite hacer este tipo de observaciones y teorizaciones. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, esperemos que las cosas vayan cambiando, vayan mejorando, sobre todo en Chile, en esta situación de la pandemia, pero muy bueno todo este conocimiento del cual tú has estado desarrollando en este tipo de conversación, así que felicitaciones por eso. Muchas gracias, que estés muy bien. Así que nos vemos pronto. Chau, Muy chau. pronto. Adiós.